más o menos empezó, está exponiendo ante todos los que van ahí a Mar del Plata a escuchar a los funcionarios, el foro de empresarios, ya expusieron gobernadores y ministros. Escuchamos un poco su palabra. La profesión, y era que subiéramos la tasa de interés, que la lleváramos a terreno positivo, la tasa de interés real. Y la realidad es que si nosotros hubiéramos hecho eso, hoy estaríamos discutiendo de una relación pasivos monetarios contra la base de más de 10 veces y estaríamos discutiendo el carry trade y estaríamos discutiendo cuándo estaríamos por volar por los aires y estaríamos discutiendo que la inflación no baja porque la expectativa de emisión, ya que esos pasivos remunerados son emisión futura, consecuentemente no bajaba nunca, lo cual hubiera sido un error enorme. Hay obviamente toda una discusión, digamos, sobre utilizar o no la tasa de interés. Eso lo comenté en la última reunión del Banco Central. Pero nosotros lo que decidimos fue arbitrar la tasa en dólares, dado el salto del tipo de cambio, que no fue ni más ni menos que un sinceramiento, porque me causa gracia la deshonestidad intelectual de algunos diciendo, no, Milei llegó y devaluó. Digamos, como si la brecha no existía y como si el Banco Central estaba que reventara de reservas. O sea, verdaderamente hay gente que yo no sé si no se escucha, no lee lo que escribe, digamos, no se puede ser tan deshonesto intelectualmente. Pero al arbitrar la tasa en dólares y en un proceso de estabilización y con un sinceramiento de precios, era obvio que la tasa de interés en pesos, aún siendo negativa en términos reales, que se podía arbitrar con la tasa de dólares. Y eso al mismo tiempo nos permitió ir licuando los pasivos remunerados. Y mientras tanto seguíamos consolidando el equilibrio fiscal. Y cuando ya fue claro la solidez del equilibrio fiscal, ahí empezó una enorme tarea del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en conjunción con el Banco Central, donde empezaron a quitar los pasivos remunerados del balance del Banco Central y empezó a ir a donde debería haber ido siempre, que era en el Tesoro, porque en el fondo esos pasivos remunerados surgían de haber generado déficit fiscal, de haberlo financiado con emisión monetaria y que por otra ventanilla sacarlo pagando tasas. Entonces, eso, digamos, el problema fiscal lo convertía en un problema de inflación futura. Y eso, que también es interesante porque nadie decía cómo resolverlo, cuando uno, las respuestas cuando planteaba esto eran absolutamente irrisorias y nadie sabía cómo resolverlo. Bueno, nosotros lo resolvimos en 6 meses. Y al 7º mes se terminó con el déficit cuasi fiscal. Algo que parecía imposible, también lo hicimos posible. Y después que logramos cerrar el grifo de los pasivos remunerados, pasamos al esquema de exceso de oferta de dinero cero. Me recuerdo que eso lo presenté en la Bolsa de Comercio y explicaba que solamente entonces íbamos a comprar dólares, es decir, que la única fuente de emisión que iba a quedar era la compra de dólares. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que estábamos equivocados con ese esquema. Si ustedes toman los libros tradicionales de economía internacional monetaria, ustedes van a encontrar que cuando alguien, digamos, va y vende los dólares, o dicho de otra manera, le compra pesos al Banco Central, eso tiene demanda de dinero y no genera inflación. Bueno, eso es cierto en un mundo donde no hay controles de capitales. Cuando ustedes tienen controles de capitales, ustedes van y compran pesos, no porque quieren, sino porque están obligados, y por lo tanto ese diferencial entre lo que ustedes querrían tener y lo que efectivamente están comprando es lo que genera presión sobre el nivel de precios. Y frente a un ataque especulativo, donde el dólar cotizaba a 1.500 pesos y nos anticipaban que a la semana que seguía se iba a 2.000 y así sucesivamente,
decidimos cambiar el esquema monetario e ir directamente a emisión cero. Bueno, parece que también funcionó y pasó algo que nunca pasó en Argentina, y es que el dólar de 1.500 se cayó a 1.100. Así que eso que también parecía imposible, nosotros también lo hicimos posible. Entonces, el resultado de todo esto es que la inflación mayorista, que estaba en el 54%, es decir, anualizada en el 17.000, en el día de ayer se conoció la inflación minorista, el último dato, y básicamente la inflación de septiembre fue del 2%. Es decir, que de tener la inflación en el 17.000, la llevamos al 28% y no tengan duda que la vamos a seguir bajando. Además, también es muy interesante cómo se logró esto, porque esto también hace que esta vez sea diferente. Porque no lo hicimos teniendo una hiperinflación previa que implicara una profunda licuación de los activos financieros de modo tal que la estabilización fuera rápida. Los logramos también sin una expropiación. Es decir, nosotros no recurrimos a la violencia de un plan Bonex, ni a una renegociación compulsiva o un default o cualquier equivalente. Digamos, por eso cuando decían, ¿cuándo terminan de limpiar los remunerados? Y no sé. La respuesta es, no soy un dirigista, yo soy liberal. Y esto es un proceso de mercado y las vamos a terminar limpiando acorde el mercado permita que las pasemos a otro instrumento. Por lo tanto, también esto es una novedad para lo que es la economía argentina, que lo hicimos sin expropiar y sin default. Otra característica importante es que todo esto lo estamos haciendo sin controlar precios, lo cual también hace una gran diferencia. Por otra parte, también lo hicimos sin fijar el tipo de cambio, porque si uno fija el tipo de cambio, esto ocurre más rápido. Y como si todo esto fuera poco, lo hicimos en una recomposición de precios relativos. El gobierno anterior había dejado los precios muy atrasados y nosotros los estamos recomponiendo y hoy los precios cubren más del 80% de los costos. Por lo tanto, esto sí que es verdaderamente una manera diferente de bajar la inflación a cómo se hizo en los programas anteriores en el caso argentino. Y como si todo esto fuera poco, uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasó en términos de actividad? Miren, el programa más parecido en términos de ajuste que se hizo en Argentina, digamos, mucho menor que este, pero de magnitud importante, fue lo que pasó con Duhalde en el 2002. Ese año el PBI cayó 10,9% y en el segundo trimestre, que es cuando entró de lleno el ajuste, la economía cayó 16%. Es más, días atrás el viceministro Daza contaba que todas las experiencias de ajustes fuertes, no como el que hicimos nosotros, pero de ajustes importantes, en cada uno de esos casos el PBI había caído por lo menos 10%. Yo les cuento que si tomamos el último dato del EMAE, desestacionalizado, y lo comparamos con noviembre-diciembre, la caída es apenas del 0,6%. Si lo quieren mirar en industria con el último dato, ya está en los mismos niveles que noviembre. Es decir, hubo un impacto negativo en el primer trimestre y ya se empezó a revertir. Por lo tanto, además, el programa económico fue tan bien diseñado que además implicó no tener que sufrir fuertemente en materia de actividad y hoy ya la utilización de la capacidad instalada ya está por encima de lo que teníamos el año pasado. Pero no todo fue la estabilización,
decir, no solo se hizo un programa de estabilización, sino que además se hicieron un conjunto de reformas estructurales y entre el DNU, el 7023 y la ley Bases se hizo una reforma 8 veces más grande que la que hizo Menem. Pero con la situación de que la reforma que hizo Menem fue la más grande de la historia argentina. Por lo tanto, quiero que tengan conciencia histórica de que estamos viviendo un gobierno que hizo la reforma estructural más grande de la historia argentina. Bueno, Eso ahí sí está, hasta ahora, hasta que hizo el anuncio de lo más grande de la historia argentina, explicó con muchísima paciencia desde que empezó a exponer en el coloquio de ideas en dónde estábamos parados, ¿no? Porque pasó por muchísimos temas. Está María Castiglione y vamos a ir analizando lo que dijo. ¿Qué es lo más importante de lo que dijo? Yo me quedé con algo que dijo hace un ratito en relación a que había que mirar el número de la inflación mayorista porque es un poco lo que va a seguir pasando cuando hablaba de la inflación, como si fuese un referente también, no solo en el presente, sino a corto plazo lo que puede seguir pasando. ¿Cómo andas, María Laura? Bueno, sí, efectivamente, empezó a hacer un diagnóstico porque él planteó diciendo por qué esta vez es diferente o puede ser diferente, que muchas veces cuando hay cambios de gobierno se dice, bueno, ahora sí vamos a hacer los cambios y Argentina va a crecer, y está tratando de fundamentar, por un lado, como vos planteás, la herencia y qué empezaron a hacer y qué es diferente respecto de otros planes de estabilización. Y él hizo un énfasis importante primero en el diagnóstico de por qué hay inflación, que ahora voy a tu pregunta, que es básicamente la idea de que es producto del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, pero también hizo un punto también en el hecho de que el país teniendo mucho déficit y gastando más como país a nivel de cuenta corriente de lo que ingresa, necesitas permanentemente de ingreso de capitales y eso termina derivando en crisis. Y eso es lo que efectivamente el gobierno se propuso cambiar, sí, arrancando con el equilibrio fiscal desde el primer momento y después corrigiendo además todos esos problemas heredados, como bien decías, de precios atrasados. El primero era el tipo de cambio, digamos, la relación entre el precio del dólar, que fue el acomodamiento inicial del tipo de cambio oficial con una brecha de casi 200 para cerrarla y después empezar a corregir también las tarifas atrasadas y otros precios, que obviamente son un problema en el bolsillo, pero que había que corregir. Y como resultado de todo eso, la inflación mayorista como un indicador, pero también después la del consumidor, viendo qué pasó, que estando parados ahora a octubre, conocimos anoche los datos de septiembre, que a nivel mayorista tuvieron un aumento del 2% en los precios mayoristas, que es el número más bajo del 2017, y que cuando uno lo desglosa, lo que vemos también y llama la atención es que los productos importados en lo que va del año solamente aumentaron 6%, con un tipo de cambio oficial que aumentó 28%, 50% en realidad si comparamos contra fines del año pasado, 28% el blue, o sea, lo que marca es que hay menos desequilibrios y que está permitiéndose o se está normalizando la economía. Y esto obviamente no es exactamente la misma canasta que consumidor, pero también es un indicador cuando uno mira a largo plazo de que la estabilización y la desaceleración de la inflación se está dando en todos los niveles. Obviamente es una buena noticia para poder empezar a ordenar la economía y a planificar, ¿no? Bueno, él hace hincapié en la inflación, hace hincapié en el orden de las cuentas públicas, nada que no haya dicho, solo que lo está explicando con detalle ante empresarios, pero también mostrando, digamos, que cómo la motosierra avanzó, ¿no? Porque esta frase que vemos acá, que vemos hace un rato, dice, lo primero que hicimos fue cortar la obra pública. Vemos cómo dejó de gastar incluso en lo que es importante como la obra pública, ¿no? Siempre lo decimos, no solamente para construir, sino para mantener lo que tenemos. Y bueno, y él está de algún modo contando que así es como se hacía, que así es como lo hizo y orgulloso de hacerlo. Otra vez habla de que es el ajuste más importante, sí, en la historia. Bueno, yo diría, lo primero, el punto de partida era que son los dilemas de cuando uno tiene que tomar decisiones estando parados al Ministerio de Economía, tomando decisiones, hay que eliminar el déficit y el déficit heredado era de más de 5 puntos del PBI, es un número gigantesco. Si no hay ¿por qué? Porque si hay déficit, o sea, si uno hace algo gradual, lo tiene que financiar, sí, ya sea con deuda o con emisión monetaria. Sí. Y el diagnóstico del gobierno, que en eso nosotros coincidimos, es no había forma de seguir emitiendo, porque ya nadie quería los pesos y estábamos camino a una hiperinflación. Y
Y en términos de deuda ya habíamos saturado el mercado interno y nadie nos quería prestar. Un riesgo país de 2.700 puntos básicos lo que nos dice es nadie te quiere prestar. ¿Quién te va a prestar para que vos sigas gastando? Y había que recortar esa brecha enorme. Se subió el impuesto país, pero todo lo demás se tuvo que financiar bajando gastos. Claro. No queda otra, digamos, es como en una economía, en una familia, en una empresa, y nunca es lindo, siempre es doloroso. Y el diagnóstico del gobierno es, vamos a bajar un poco de todo, porque cuando uno mira las cuentas que salieron también hace muy pocos días, los resultados de septiembre, en realidad creo que fue ayer o antes de ayer, ya me pierdo con el coloquio idea, el dato de septiembre, los números marcan que el gasto siguió ajustando en todos los rubros, pero pasa que algunos aumentó más que en otros. La obra pública prácticamente se eliminó y obviamente uno tiene que replantear qué es la obra pública, quién la tiene que hacer, como vos bien decías. Y hay algunas obras que estaba haciendo el gobierno nacional, sobre todo en los últimos 4 años, que eran cuando uno los desglosa, eran obras que por ahí las tenían que hacer los municipios, como bacheo, por ejemplo, arreglo de veredas, y las estaba financiando el gobierno nacional. Otras las tenían que hacer las provincias y otras las tiene que encarar el gobierno nacional, como vos bien decías, infraestructura. Y acá hay un gran signo de pregunta en cómo va a ser de acá en adelante el esquema de obra pública, cómo se va a mantener la infraestructura del país, que es fundamental. Sí. La idea del gobierno es en algunos casos hacer ir a lo que es PPP, o sea, el acuerdo público-privado, buscar algunas obras que se puedan autofinanciar por parte del sector privado. No todo se puede hacer así, entonces seguramente cuando salgamos de la emergencia va a haber que hacer un planteo en ese sentido. Pero en la emergencia hay prioridades y ya de por sí uno mire y hay mucho recorte en los jubilados, en los salarios, en todo. Si no se hubiera recortado la obra pública, hubiera tenido que reajustar más otros rubros. O sea, hay que entender que no hay plata, digamos, ese es el lema del gobierno. Con lo cual, obviamente que es duro, pero es lo que permitió equilibrar las cuentas, ¿no? Y dejar de emitir y empezar a bajar las expectativas de inflación, junto con otras cosas que también detalló el presidente, que tenían que ver con el deterioro del balance del Banco Central, que es a donde desembocaban todos los desequilibrios que se venían acumulando, ¿no? Esa cantidad enorme de pesos acumulada, de emisiones pasadas, de déficit pasados, que venían acumulando y capitalizando un interés muy alto y que eran un riesgo enorme si se liberaba el cepo. La otra era toda la deuda acumulada de importadores, o sea, como no habían dólares, se heredó un Banco Central con 11.400 millones de reservas negativas, pero habían un acumulado de más de 30.000 millones de dólares que crecieron de dólares que el Banco Central no había entregado a importadores que habían importado y les habían autorizado. Por lo tanto, era un imposible. Bueno, empezar a resolver eso que está bastante resuelto en este tiempo, no es fácil y requiere medidas complicadas. Estamos hablando de la macroeconomía siempre, Sí. ¿no? No estamos hablando de la micro, no estamos hablando de nuestro bolsillo, no estamos hablando de nuestro salario. Estamos hablando de lo que el presidente quiere exponer ante empresarios que han pagado bastante plata para estar ahí sentados, según lo que sabemos, hasta 3 millones de pesos. Vamos a escuchar un poquito más.